y que todos tengamos todo lo que necesitamos para vivir vidas saludables. Y la manera en la que hacemos eso es invertir en comunidades, hacer abogacía para el cambio y escuchar a las personas coloradenses por medio de la investigación. Un poquito sobre Pulse. Esta es una encuesta anual que toma el pulso de coloradoenses a lo largo de muchos asuntos que tienen que ver con salud y el bienestar, tiene que ver con escuchar de personas fuera de nuestros propios círculos para entender un mejor entendimiento de cómo las personas de Colorado están navegando los desafíos de hoy como inseguridad alimentaria, de vivienda o salud mental, parte de nuestro compromiso de la justicia racial es que buscamos incluir a las personas afroamericanas, asiático-americanas y nativoamericanas, y con eso también estamos haciendo una asociación para recibir suficientes respuestas sobre coloradoenses nativoamericanos. No hubiéramos podido haber hecho eso sin nuestras asociadas que están aquí enlistadas. Y antes de hacer cualquiera de estas cosas, quisiera pasarle el micrófono a nuestros intérpretes, quienes brevemente les van a contar sobre ellos y sobre su compromiso en la justicia del lenguaje. Good morning, everybody. My name is B. Torres. I will be one of your interpreters. I'm joined by my colleague, Valentina. We're here with the Community Language Cooperative, and we want to appreciate your commitment to language justice. Language justice means that everyone has the right to speak and be heard in the language of their hearts. Valentina and I will be providing interpretation from English to Spanish. To do this well, we would love for you all to remember to speak at a conversational pace so that we can provide an accurate rendition of your message. In a moment, or actually now, you should see the interpretation icon at the bottom of your screen. When you click on that icon, you'll see a pop-up that has you select either English or Spanish as the language of your heart. If you are fully bilingual in both languages, you do not need to select just one language. If you choose Spanish, please remember to mute original audio, and you will only hear your language being spoken. Hola, buenos días. Mi nombre es Vi Torres y yo estoy aquí con mi colega Valentina. Nosotras estamos aquí por parte de la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje y les agradecemos su compromiso con la justicia del lenguaje, lo cual significa que todas personas tenemos el derecho de hablar y ser escuchadas en el idioma de nuestro corazón. La función de interpretación ya está activada. En la parte inferior de su pantalla puede ver un icono terráqueo. Favor de hacer clic en ese icono y elija inglés o español como el idioma de su corazón. Si usted escoge español, por favor haga clic en Mute Original Audio para apagar el audio original. Si usted está hablando hoy, por favor asegúrese de hablar un ritmo de conversación para poder brindar una interpretación precisa de su mensaje. Muchas gracias y ya continuaremos. Thank you. We can go ahead and continue. Thank you so much. Muchísimas gracias, Vi, muchísimas gracias, Valentina, y muchas gracias a la CLC. Han sido un gran asociado con la Colorado Health Foundation por muchos años y les agradecemos mucho todo lo que hacen por nosotros. Entonces, con esto, vamos a profundizar con los datos ahora. Ahora vamos a hablar con Dave, nuestro investigador aquí en el equipo de POS, y después hablaremos con Lori Bible. Él es el demócrata. Adelante, Dave. Hola, Austin. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos emociona mucho mostrarles la información más reciente de la encuesta de Pulse, cubriendo los temas que cubrimos el mes pasado, que tienen que ver con el costo de vivienda, y ahora vamos a ver a los coloradenses en algunos de sus entendimientos de la salud y bienestar, así como enfocándonos con algunos asuntos que tienen que ver con armas, el medio ambiente y otras preocupaciones que se expresaron en la encuesta. Pero antes que nada, un recordatorio sobre la metodología de la encuesta. Austin ya lo mostró un poquito más, ya lo comentó antes en sus comentarios, pero intentamos ser lo más rigurosos y expansivos en nuestras metodologías para asegurar de que podamos representar esta población. Esta encuesta fue hecha durante el curso
del mes de abril, en su mayoría. La razón por la que somos 2 personas el día de hoy es porque, como dijo Austin, Lori y yo somos un equipo bipartisano. En FM3, en mi equipo, hacemos nada más análisis para candidatos democráticos. Lori es para Newbridge y es para republicanos, y ambos hemos estado trabajando por más de 2 décadas en conjunto y hacer investigación que diseñamos y que hacemos de una perspectiva en asuntos como los que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Para asegurarnos de que nuestra muestra para la encuesta de hoy sea representativa, hablamos con una gran cantidad de coloradoenses, y este año éramos más de 2,600. Les contactamos haciendo muestras con direcciones postales en todo el estado de Colorado. Alcanzamos a personas con llamadas, a celulares, a teléfonos fijos, por correo electrónico, mensajes de celular e incluso invitaciones impresas. Y como decía Austin, también hicimos una muestra de algunos segmentos de la población que eran más pequeñas en términos absolutos. Queremos asegurarnos de poder entender con confianza estadística que incluimos a comunidades de color en Colorado, así como residentes del condado de Pueblo. Las entrevistas se hacen tanto en inglés como en español para asegurarnos de que el lenguaje no sea una barrera que evite que las personas participen. Y este año es el 4º año que estamos haciendo estas encuestas para Pulse. Muchas de las preguntas se repiten en cada encuesta, lo cual nos da el beneficio de poder darle seguimiento a lo largo del tiempo las perspectivas de los coloradoenses. Estos han sido 4 años muy tumultuosos para la encuesta de Pulse. La primera encuesta fue en el 2020, poco después de que iniciara la pandemia de COVID-19, y obviamente ha habido muchos cambios políticos, económicos y sociales en los últimos 4 años, y hemos tenido la fortuna de documentar algunos de los cambios en los que los coloradoenses están reaccionando durante ese periodo de tiempo, y nos vamos a enfocar en algunos de esos cambios en los datos que compartamos el día de hoy. Entonces, primero, una imagen muy general del rango de problemas que los coloradoenses nos dicen que están en su mesa. Tenemos una pregunta donde presentamos una lista de asuntos y les pedimos que los ordenen como extremadamente muy algo o no muy serios. Verán aquí las respuestas de extremadamente serio, que son los primeros 2 puntos, o muy serio, que son rojo y naranja, y el total hacia el lado de la derecha. Y como notamos el mes pasado, los asuntos que tienen que ver con el costo de vida y el costo de vivienda son las preocupaciones más altas en el estado, con 2/3 marcándolos como problemas muy serios. Y después, los primeros 4 asuntos, también hay sustancial preocupación que tiene que ver con salud mental, sobredosis de drogas, crimen o violencia de armas. Cada uno de estos también son preocupaciones. De estos fueron enmarcados como problemas muy serios. Hablaremos más de salud mental más adelante, vamos a profundizar más en esas respuestas, pero el nivel de preocupación que vemos sobre el crimen y la violencia de armas hay que notarlo. Cuando seguimos hacia abajo, verán un rango de otras preocupaciones para coloradoenses, incluso algunos que se relacionan con el medio ambiente del estado. Tenemos por lo menos algunos coloradoenses que ven los incendios y otros desastres naturales como un problema muy alto, a pesar de que la temporada de incendios el año pasado no fue tan severa como en los previos años. Y también una cantidad de coloradoenses que estaban altamente preocupados por el cambio climático. Y este es un problema muy serio, y esa es la barra roja que ven del lado izquierdo. Ahora, esta pregunta, como les hice notar, es una pregunta que hemos hecho de año a año, de cómo es que la opinión pública está cambiando en estos asuntos. Lo que vimos en esta encuesta fue un aumento en la preocupación sobre la violencia de armas. La proporción que lo evalúa como un problema muy serio subió 13 puntos. El único problema donde vimos que aumentó el doble. Y esto representa obviamente una nueva preocupación que estamos viendo en la encuesta, y empezamos a preguntar sobre violencia y empezamos
con relación a la encuesta del 2022. También hemos notado más preocupación sobre falta de vivienda, salud mental, violencia policíaca, que subieron por lo menos 5%, pero no son dramáticamente distintos de lo que hemos visto en el curso de los últimos años. Hubo algunos problemas donde vimos que hubo reducción de la preocupación. Si ven trabajos y la economía, por ejemplo, los últimos 4 en la barra, estos fueron bajos, fueron altos durante la pandemia, pero en los últimos 3 años hemos visto menos niveles de preocupación sobre trabajo y la economía como un problema en general. Ahora, con asuntos de como los problemas de los cuales los coloradoenses están más preocupados, sí vemos diferencias bipartisanas como lo hacemos en el resto del país también, y hemos mostrado donde hay sesgos entre los demócratas y los republicanos, donde existe más. El cambio climático es donde vemos el sesgo más grande, 66 puntos entre las preocupaciones presentadas por los demócratas y los republicanos. La mayoría de los democráticos creen o evalúan el problema del cambio climático como muy serio o extremadamente serio, mientras que los republicanos es menor. Lo hicieron el problema menos preocupante de todo lo que mostramos. Y Colorado no es diferente que el resto del país en este sentido, y este ha sido un asunto muy polarizado y esto es reflejado en estos datos. También vemos polarización en otros asuntos, notablemente violencia de armas. Recuerdan que vimos estos números aumentando significativamente en este año. Mucho de eso ha sido por demócratas y votantes independientes, donde hemos 3 de 5 que lo consideran un problema serio. Por otro lado, vemos números más altos de republicanos que creen que la inmigración ilegal es un problema mayor que los demócratas. Hay un 48% de diferencia entre 14 y 62 entre los demócratas, que es su preocupación más baja. De hecho, es 1 de 2, o sea, menos de la mitad que lo creen un problema muy serio, mientras que los republicanos está hasta arriba con el 62% que lo creen muy serio. También vale la pena notar que sea un consenso bipartisano sobre algunas preocupaciones, sobre todo de las que hablamos nuestra última presentación, como el costo de vida y la vivienda, donde hay menos diferencias en el nivel de preocupación que expresaron. También le preguntamos a nuestras personas que contestaban si ellos o alguien que conocen han sido tratados de manera injusta en diferentes contextos como resultado de su raza o etnicidad. Y como hemos visto en otras encuestas, una buena cantidad de coloradoenses dicen que ellos o alguien que conocen han sido tratados de manera injusta con la ley. Por lo menos el 59%, perdón, han hablado de que tienen, como ven en la mano derecha, han hablado sobre esto. Negros o afroamericanos y mayorías reales de nativos americanos o indígenas nos han hablado sobre este maltrato en algún punto. Avanzando más allá de estos asuntos que probamos y que evaluamos en la encuesta, agregamos una serie de preguntas a esta encuesta que no habíamos hecho antes sobre percepción del gobierno estatal. Algo que encontramos en otras encuestas era que cuando le preguntábamos a las personas de manera abierta cuál era el problema más grande de Colorado, siempre habíamos tenido números sustanciales que decían el gobierno mismo, el gobierno y la política. Era algo que veían como problemático. En realidad, en la encuesta de este año era el segundo, solo a diferencia de la vivienda y el costo de vida. Era el segundo problema. Entonces, este año queríamos agregar preguntas para entender de manera más profunda sobre las relaciones y percepciones de los coloradoenses sobre su gobierno. Entonces empezamos con una pregunta muy básica que era ¿qué tan satisfecho estás con el gobierno de Colorado y qué tan bien funciona para personas como tú? Y como verán aquí
En la diapositiva la mayoría nos dicen que están satisfechos, 52%, frente a la disatisfacción total de 45%. Pero esa es una satisfacción bastante tibia que se está expresando. Menos de 1 en 5 indicaron que están muy satisfechos con el gobierno estatal y eso es menos de la mitad de la proporción que indicó que la población que dijo que están muy disatisfechos. El sentimiento negativo es más intenso entre quienes no están satisfechos con el gobierno estatal. Y nuevamente, yo notaría que con la relación a la investigación que hacemos en otros estados, esto no es poco común. Estamos en una era donde hay mucho cinismo del gobierno en todos los niveles y eso no es nada más a nivel federal, donde hay más disatisfacción, pero también a nivel estatal, donde estos niveles de disatisfacción no son necesariamente mejores de lo que sacamos en otros estados o a nivel federal. Algunas de las diferencias que vemos de la insatisfacción tienen que ver con los partidos. Los demócratas, por un margen casi de 4-1, nos dicen que están satisfechos con el gobierno local, mientras que los republicanos dicen de 3-1 que hay insatisfacción. Los votantes independientes, por un margen de 16 puntos, nos dicen que están más satisfechos de lo que están insatisfechos. Entonces, de algún grado esto refleja el sentimiento en cada partido político con relación a su sentimiento con la política, pero también tiene que ver con qué partido está en control. En este estado son los demócratas, entonces, sin sorpresa, están más satisfechos con el gobierno demócrata y menos los republicanos. Cuando vemos otras distinciones con relación a la satisfacción del trabajo del Estado, aquí con etnicidad expandiéndolo y por ingreso por casa, verán algunas diferencias que sobresalen aquí. Sí hay menos satisfacción con la vivienda que tiene menos ingreso. Quienes tienen menos de $30,000 al año expresan más disatisfacción, que es distinto de los otros grupos por ingresos que estamos viendo aquí. Y verán que en general hay una insatisfacción en personas asiáticas de las Islas Pacíficas, negras y africanoamericanas y hispánicos o latines en Colorado, que indican una insatisfacción con la forma en la que el gobierno está satisfaciendo sus necesidades. Ahora, también hicimos una pregunta similar a la que mostré hace un momento sobre la aplicación de la ley, sobre cómo las personas son tratadas cuando tratadas por las agencias o servicios estatales. Entonces era la misma pregunta, si ellos o alguien que conocen han sido tratadas de manera injusta por la raza o etnicidad con el trato del gobierno. Y el número que sobresale aquí es el número de personas nativoamericanas e indígenas, donde ven casi 2/3 que nos dicen que han experimentado ese tipo de trato injusto, tratando con el gobierno estatal. Y otros números también con coloradoenses de color, de lo que vemos frente a los coloradoenses blancos, que son menos de una cuarta parte, que indicaron que ellos o alguien que conocen han recibido ese trato injusto. Ahora, fuera de este diagnóstico de la frustración de los coloradoenses con el gobierno estatal, queríamos entender qué factores pueden estarlo promocionando. Entonces, enlistamos una lista de desafíos de estos coloradenses y les pedimos que los enlistaran como un desafío grande, menor o como no un desafío. Aquí tenemos una lista de lo que preguntamos como algo mayor y es donde vemos la distinción más grande. Casi 3/4 indicaron que la polarización política y falta de compromiso entre los partidos políticos es un desafío muy grande y más de las 2/3 partes dicen lo mismo sobre la influencia del cabildeo y los intereses corporativos en las decisiones de los legisladores. Se siente que los legisladores no entienden las necesidades de las personas coloradoenses y donde vemos menos intensidad es hasta abajo, donde dice falta de información sobre cómo coloradoenses, como ustedes pueden participar en los procesos de la política pública, menos de la mitad creen que es un problema real. Entonces, los números naranjas, que lo ven como un desafío
un desafío mediano, dicen sí, este es un problema. En 3 de 5, perdón, hay un reconocimiento de que todos estos artículos de algún nivel muestran un desafío. También vemos intereses en diferencias aquí cuando vemos estos números por raza y etnicidad, como lo vemos en esta diapositiva. Se muestra que la proporción de cada uno de estos artículos han sido un desafío mayor. Y cuando vemos ese último artículo, la falta de información sobre cómo los coloradoenses, cómo ustedes pueden participar en el proceso legislativo, sí vemos más números en personas hispánicas y latinos, y una mayoría dicen que ven eso como un desafío grande. Pero en general, a través de raza y etnia, casi todo esto, en todas esas líneas, se dice, sí, este es un problema que limita la eficacia del gobierno, eficiencia del gobierno. Cuando vemos las diferencias por ingresos, la correlación que vemos aquí en algunos de los artículos es interesante. Hasta arriba tenemos polarización política y preocupación. Eso aumenta con viviendas más como un desafío grande, aumenta. Y hay otros asuntos hacia abajo en la diapositiva con entendimiento limitado por las personas legisladoras y la necesidad de coloradoenses como ustedes con viviendas de menos ingresos que están preocupadas de que los legisladores no entienden sus necesidades, y al final de cómo participar en el proceso de creación de políticas, que también se ve como algo, y que en viviendas con mayores ingresos. Y finalmente, viendo las distinciones con estos asuntos por líneas de partido, verán que es más frecuente en coloradoenses independientes y demócratas que el gobierno estatal no solo entiende sus necesidades. Entre los coloradoenses demócratas es un poquito más bajo, 39%, que creen que el gobierno estatal no entiende. Pero nuevamente eso es una reflexión de la percepción de quién está a cargo en el gobierno estatal, y eso tiene que ver con las dinámicas políticas que sobresalen en Colorado en este momento. Entonces, finalmente queríamos entender qué soluciones o cambios los coloradoenses pensaban que harían que las cosas mejoraran en el estado, en términos de cómo el gobierno puede participar de manera más efectiva con residentes del estado. Cómo presentamos una lista de estos nuevas aproximaciones de cómo el gobierno del estado puede responder, y les pedimos que los evaluaran como algo más o menos o no muy efectivo. La mayoría mostraron aquí 3/4 como por lo menos más o menos efectivo, en mayorías pensando en que serían cambios muy efectivos. El primero es solicitar que los creadores de políticas públicas consideren los impactos financieros en sus decisiones, como en los costos de vivienda para los coloradenses. Tal vez eso no es algo que nos sorprenda, no hay que expresar mucho entusiasmo, no expresaban mucho entusiasmo. Y hacia abajo, la mitad decían que sería muy efectivo si los legisladores fueran requeridos que escucharan a los coloradenses como ustedes de una manera significativa. Vimos también subgrupos en las otras diapositivas que en el Estado se cree que el Estado no entiende realmente sus necesidades. También percepciones que tienen que ver con otros pasos, hacer información más disponible para el público, solicitarles sobre cómo les afecta a diferentes grupos de coloradenses y aumentar a que estas personas tengan más información no bipartisana, que se creería que también sería efectivo. En gran grado, lo que se acepta por demócratas y republicanos es muy similar también con los independientes, en algún punto donde vemos que hay un poquito de un sesgo, aunque realmente es un sesgo en lo largo de la efectividad percibida, en vez de que la dirección es aumentar el acceso a la información y análisis de los asuntos no partisanos. Más republicanos e independientes creen que sería más efectivo, y los republicanos un poquito menos, hay un sesgo muy pequeño, también están de acuerdo. Pero nuevamente esto tiene que ver con
que cruzan las líneas partidarias. En términos geográficos, el condado de Pueblo, que probablemente recuerdan que hacemos más muestra para tener más confianza en los resultados que obtenemos. En esa área vemos números incluso más altos en estos artículos entre los condados que buscan que las personas que hacen las leyes consideren cómo esto va a impactar a diferentes grupos y en el costo de vida de estos grupos. Pero en general son diferencias mínimas las geográficas y hay mucho entusiasmo por todo el espectro de lo que buscamos probar aquí. Ahora vamos a ver el cuidado de salud y el bienestar, que sigue siendo una preocupación significativa para las personas de Colorado, y le pasaré el micrófono a Lori Weibold para que hable sobre esos resultados. Perfecto, gracias. Solo para reforzar, como hemos tenido algunas preguntas en el chat, mientras que venimos de diferentes partes del espectro político, nuestra interpretación de los datos no es afectada por esto. Estamos viendo los datos por cómo los coloradoenses respondieron a una serie de preguntas de una manera bipartisana. Esa es nuestra perspectiva bipartisana. Solo quería señalar esto en lo que caminamos en otras áreas donde a veces las personas tienen diferentes sugerencias de política pública, pero realmente los datos se mantienen igual. Entonces, una cosa que estuvimos evaluando a lo largo de los años fue las preocupaciones de las personas sobre el costo del cuidado de salud. Y mientras hablábamos sobre todo en nuestra última presentación, que el costo de vida, costo de vivienda ha aumentado dramáticamente en los últimos 2 años, una cosa que sí ha sido consistente es que las personas han estado preocupadas por más tiempo por el costo de los servicios de salud. De hecho, cada año hemos tenido por lo menos 2/3 o más que nos dicen que el costo de salud es extremadamente un problema muy serio, y esa intensidad ha aumentado un poco más, como hemos visto que la inflación está en esta esfera también. Pero nuevamente, ahora tenemos por lo menos el 69% diciéndonos que el costo de salud es un problema muy serio y que ha aumentado de lo que veíamos hace un par de años. Esa preocupación sobre el costo es parcialmente en esta siguiente diapositiva, porque vemos que los coloradoenses están preocupados que alguien en su vivienda pudiera no tener seguro. Y eso es cuando vimos un quiebre grande hace 2 años. Antes era 1 de 4 coloradoenses que les preocupaba o que tenían cierta preocupación de que alguien en su vivienda no tuviera cobertura de algún seguro médico. Eso aumentó 10 puntos el año pasado y estuvo más o menos igual este año, donde tenemos el 37% de todos los coloradoenses que nos dicen que tienen una preocupación de que ellos o alguien más en su vivienda pueda no tener cobertura de un seguro médico. Desafortunadamente, esa no es una preocupación en todo el estado. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es que los coloradoenses que están en viviendas de ingresos más bajos pues dicen que tienen esta preocupación más frecuentemente. Entonces, de hecho, si ven hasta abajo en la diapositiva, con aquellas personas que tienen el mayor ingreso, solo el 15% dicen que están preocupadas, pero es 4 veces más alto en una vivienda con menos ingresos en el estado. Y obviamente hay distinciones también por las categorías raciales y étnicas, donde negros, africanoamericanos, hispánicos, latinos, nativoamericanos e indígenas tienen mayor preocupación de que haya alguien en su vivienda que no tenga seguro médico. Entonces, muchas preocupaciones específicamente con algunos subgrupos, y podemos ver que eso ha cambiado a lo largo del tiempo. En la siguiente diapositiva, esas personas de menores ingresos son los grupos donde eso ha aumentado. Entonces hay un aumento del 11% en lo más bajo y 6 puntos de aumento en el ingreso del 30,000 a 50,000 anual de ingreso. Entonces muy evidente ahí, y eso está teniendo impactos reales de cómo los coloradenses experimentan el cuidado de salud en el estado.
En la siguiente diapositiva hicimos una pregunta en los últimos 3 años, les pedimos a los coloradenses sí o no han pospuesto cuidado médico o dental en cualquier momento en los últimos 12 meses. Y mientras estaban básicamente entre 2 y 5 coloradenses que nos dicen sí, que han pospuesto ese tipo de cuidado en los últimos 12 meses, el 38% el día de hoy nos dijeron eso, como veíamos en el 2021. Si vamos a la siguiente diapositiva, pueden ver que entre quienes sí lo han hecho, hay grupos que resaltan en ese 38%. De hecho, tenemos mayorías de, nuevamente, aquellos quienes están en los ingresos más bajos, ya sea si eso es ingreso de vivienda de menos de 30,000 o entre 30,000 y 50,000, personas que rentan, personas de la comunidad LGBTQ, personas con discapacidad, y la mayoría de nativoamericanos indígenas nos han dicho que han tenido que posponer acceso a cuidado médico y dental. Y lo digo como parte del costo del cuidado porque eso es lo que nos dijeron en la siguiente diapositiva. Les preguntamos específicamente por qué han pospuesto este cuidado y por qué lo han hecho, y se puede ver que el costo, con la preocupación dominante, que nos han dicho que no podían pagar el cuidado, que era muy caro, pero incluso si vamos un poquito más para abajo, algunas personas incluso con seguro hablaban sobre deducibles altos, sobre el copago, ese es otro 6%, o preocupaciones en general sobre el costo de vida o deudas, eso es otro 4%, entonces son 10 puntos que han aumentado y el 56% que nos han dicho que han pospuesto su cuidado más que en cualquier otra categoría, y esto es que esta preocupación o porque no tienen el tiempo o preocupación sobre el COVID o la pandemia. Entonces, el costo es realmente el que les ha llevado a posponer este cuidado, y algunos comentarios que tuvimos de las personas que respondieron a la encuesta los capturamos aquí, y lo que quiero señalar también es que tenemos unas respuestas más sofisticadas que nos dicen el costo y la disponibilidad de proveedores culturalmente competentes era su razón por la que estaban posponiendo cuidado médico o dental. Y pueden ver en la siguiente diapositiva que cuando le preguntamos a las personas si les habían tratado de manera injusta cuando estaban buscando estos cuidados médicos o dentales en Colorado en el último año, como resultado de su raza o etnicidad, hubo como 1 en 5 en los últimos 2 años que nos decían que de hecho habían tenido esa experiencia. Son el 22% este último año. Predeciblemente, hay diferencias dramáticas con base en raza o contexto étnico con los respondentes, con el 44% de las personas negras, 1/3 de las personas hispanas, perdón, y casi una mayoría de los nativoamericanos indígenas dijeron que ellos habían sentido que les habían tratado de manera injusta como resultado de su raza o etnicidad cuando estaban buscando servicios de salud. Entonces, una distinción muy clara en términos de esa experiencia. Y en el cuidado de salud mental, y nuevamente ese es un área que hemos visto cada año desde la concepción de esta encuesta, y uno donde hemos visto cambio a lo largo del tiempo. Cuando hemos cuando hemos preguntado qué tan grande es el problema de salud mental en el estado, pueden ver que fuimos de una mayoría en ese primer año en la pandemia, ahora 2/3 que nos dicen que la salud mental es un problema muy serio o extremadamente serio aquí en Colorado. Entonces, ha estado aumentando de manera gradual en los últimos 4 años, en las 4 encuestas que hemos hecho. Y cuando hemos preguntado sobre experiencias personales con este asunto, vemos números aquí impresionantes. La mayoría, el 57%, nos dijo que en el último año habían experimentado problemas de salud mental ellas mismas, ya fuera ansiedad, depresión, soledad o estrés. Pero miren estos subgrupos. Tenemos más de
3/4 de mujeres jóvenes, 9 en 10 de personas LGBTQ+, diferentes personas de diferentes grupos, personas que no tienen empleo, que están lidiando con crisis personales, que están teniendo que vivir con un miembro de la familia o amigue, que están rentando o que no son propietarios de su propia vivienda. Entonces, muchas personas viviendo estos problemas de salud mental también. Entonces, grandes preocupaciones aquí en términos de las experiencias personales. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Desafortunadamente, también vimos personas que están susponiendo estas visitas de cuidado mental. Ya hablamos sobre el cuidado médico y dental, pero en los últimos meses también supimos que 1 en 4 nos dijeron que pospusieron recibir apoyo de salud mental. También son muchos de los mismos grupos que nos dijeron que habían tenido dificultades de salud mental, que nos decían que están posponiendo este cuidado. Entonces no es una buena combinación en términos de personas que están teniendo que posponer esos cuidados de salud mental. Entonces, ¿qué están haciendo? Y están hablando con alguien quienes dijeron que han tenido problemas de salud mental, que nuevamente era la mayoría de los coloradoenses. Sí están hablando con amigues o miembros de la familia y pueden decir múltiples respuestas, entonces por eso es más del 100%, pueden responder con más de una de las opciones, y 1/3 dijeron que hablaron con alguien que ha tenido experiencias similares, solo 2 en 5 dijeron que habían hablado con un proveedor profesional, y creo que el número más bajo aquí es el que más me preocupa, con el 14%, que son cientos de miles de coloradoenses que dicen que no han hablado con nadie, que no han hablado con nadie cuando tienen problemas de salud mental. Entonces es un número muy preocupante para quienes están sufriendo en silencio actualmente y no están hablando ni siquiera con amigues o miembros de la familia sobre su preocupación. Entonces, ¿qué podemos hacer sobre estos asuntos? Les preguntamos a los coloradoenses en esta diapositiva que nos dijeran cómo creían que diferentes opciones pudieran ser más efectivas, que pudieran mejorar la salud mental en Colorado. Pueden ver que más de 3/4 dicen que cada uno de estos pudiera ser por lo menos un poco efectivo e implementado, haciéndolo más fácil para que las personas reciban servicios, capacitaciones en el mismo lugar donde reciben su cuidado médico. Esa fue la respuesta más popular. El 86% dijeron que eso pudiera ser muy o algo efectivo, pero poco abajo decía asociar a profesionales de salud mental cuando van con la aplicación de la ley, cuando van a responder a emergencias de salud mental y para prevenir problemas de salud mental y el abuso de sustancias. Entonces, nuevamente, más de 3/4 de coloradoenses que creen que eso puede ser por lo menos algo efectivo para abordar estos problemas. Esos 3 asuntos también fueron bien recibidos en líneas no partisanas y vemos el 90% de los demócratas, o cerca del 90%, el 78% y 77% creyendo que cada una de estas opciones pudiera ayudar a la salud mental en el estado. Entonces, eso fueron muchos datos. Ahora le regreso el micrófono a Austin para hablar sobre cómo tú puedes accesar más de esta información, porque tenemos mucha de esta información de manera divertida e interactiva para ustedes. Muchas gracias, Lori. Y muchas gracias, Dave. Yo sí quisiera brevemente hablar sobre nuestra plataforma de datos. Este es uno de los que creo, una de las herramientas más útiles que hemos producido en cuanto a encuestas. Algo que es muy bueno de las encuestas es que podemos profundizar en todos estos asuntos y preocupaciones con base en la raza y etnicidad, niveles de ingreso, edad,
divisiones partidarias y cosas así, y la manera de llegar a esta plataforma didáctica, y voy a compartir rápidamente mi pantalla. Si ven nuestra página en co.pulse.org, pueden ver los resultados dándole clic a resultados. Si bajan un poquito, esta es nuestra plataforma interactiva. Pueden darle clic a explorar los datos. Bueno, mi computadora está un poco lenta, pero pueden ver todos estos asuntos con el menú en la esquina superior derecha, y si le dan clic a cada uno de estos pueden ver las preguntas que hicimos, los porcentajes, pero lo bueno es que si queremos saber cómo las personas hispanas o latinas respondieron particularmente a estas preguntas, todo lo que tienen que hacer es darle clic a esa categoría a mano izquierda y pueden ver que estos porcentajes cambiaron. También pueden hacer esto con afiliación política, si quieren saber qué es lo que respondieron los demócratas para cada una de estas preguntas, esos también cambian. Y pueden profundizar también dándole clic a diferentes de estas. Si en cualquier momento quieren quitar toda la selección de esta plataforma, pueden ponerle aquí en Reset, restablecer, y va a regresar a las respuestas de todos los coloradoenses. Entonces, esta es una de las mejores herramientas que yo creo que ofrecemos en Pulse. Y si bajamos un poquito más en esta página, aquí es donde podemos encontrar toda la información que hemos lanzado hasta ahora. Y así tendremos una presentación. Aquí tenemos toda una presentación de todos los resultados, todo el cuestionario en top lines, crosstabs y visiones clave con relación a lo que hemos visto, y también vamos a incluir todas las grabaciones en esta página también. Una cosa más que yo quería resaltar en nuestra página, que es nueva este año, es nuestro centro de datos y recursos. Este ofrece herramientas que podemos compartir y recursos para usted y sus redes. Vamos a tener herramientas y datos hojas con datos y hechos, así como gráficos que se pueden compartir en redes sociales. Pueden verlas, pueden moverse, hay más opciones y tendremos más próximamente. Las pueden compartir en Facebook, Twitter, LinkedIn, pueden mandarlas por correos o las pueden descargar también. Y si usted o su organización está interesada en solicitar su propia presentación, pueden buscarnos dándole clic a este botón aquí. Y también tenemos recursos para periodistas, medios e investigadores. Entonces yo les recomiendo altamente que vean nuestra página de internet y que jueguen con la plataforma interactiva también, así como utilizar todos los recursos que producimos para ustedes en nuestro centro. Entonces, ahora pienso que podemos continuar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Sé que hemos recibido muchas preguntas en el chat. Hemos tratado de responder a la mayoría durante la presentación, pero sí quiero invitar a Dave y a Lori y vamos a comenzar con la primera pregunta. Tengo curiosidad saber más detalles de los condados Larimer y Weld porque son diferentes políticamente. ¿Hay datos distintos? Sí, desafortunadamente no tenemos suficientes datos para cada condado dependiente y es por eso que los combinamos, pero como lo saben, hay limitación cuando combinamos los condados, pero de nuevo, como Austin lo notó, para cualquier diferente estado o lugar geográfico, nuestra plataforma interactiva nos proporciona una manera para poder averiguar más de esos detalles.
Pero sí, ese detalle de los condados no se pueden desafortunadamente dividir, pero espero que en la plataforma encuentren más. Otra pregunta que recibimos de él es de la salud mental, la falta de recursos, como saber dónde encontrar un proveedor, falta de proveedores, listas de esperas, cualquiera de esos se preguntaron en la encuesta. Bueno, en esta encuesta no tuvimos preguntas detalladas alrededor de los factores que limitan el acceso a salud mental, pero sí lo hemos incluido en encuestas pasadas. Les pedimos a la gente pedir qué es lo que son las barreras que opinan y es todas las cosas que se acaban de nombrar. Tenemos algunos datos en este tema y hay información de encuestas pasadas. También hicimos una pregunta abierta acerca de por qué ellos han posponido su atención médica, sea salud mental, de salud física o salud mental, y 55% indicaron que la razón por posponer esos servicios se relaciona con los costos y la habilidad de pagar para esos servicios. Sí, hacen, creo que la gente puede acceder los datos del año pasado también en el sitio web. No quiero enterrarlos en más números y datos, pero sí hay más información ahí que revisa los números del año pasado. Tengo tantas pantallas abiertas ahorita que no puedo investigar esto rápidamente, pero sí, esto es algo que fácilmente se puede buscar. Muchas gracias, Lori, por indicar esto. En esta página de los resultados sí podemos ver años anteriores. Hay un menú y pueden ver los resultados desde el 2020 hasta ahora. Y también otra cosa que hace nuestro sitio web es que es completamente bilingüe. Pueden escoger inglés o el español para el sitio web. Vamos a otra pregunta. ¿Ustedes tienen una manera de ver estos resultados de encuesta específicamente para las respuestas de adultos 60 o más? Yo vi que investigaron información de mujeres jóvenes y me interesan los datos de los adultos mayores. Sí, nosotros sí podemos dividir esos resultados por edad. Combinamos esas edades en nuestra plataforma interactiva, pero en el documento con varias pestañas se pueden ver varias edades que son más detallados que en nuestra plataforma interactiva. Déjame ver cuáles otras preguntas están apareciendo. Una pregunta en el chat, creo que se respondió, pero si ustedes podrían hablar un poco más acerca de cómo se miden los datos y qué significa darle más importancia a ciertos datos. Sí, nosotros tratamos de entrevistar a. Sabemos que hay secciones de nuestra población adulta, sabemos que son poblaciones pequeñas que no se representarán en números grandes en las respuestas. Y por esa razón nosotros hacemos más entrevistas con ciertos grupos pequeños, con las personas de Colorado que son afroamericanas o negras y también las personas indígenas y residentes del pueblo. Lo que significa es que tenemos más entrevistas con los ciudadanos de esas secciones en vez de solo dar una entrevista para esa población. Lo que significa es que queremos ver los datos como una panorama precisa de la distribución de Colorado. Estadísticamente tenemos que poner más carga en esos datos para hacer. Básicamente, esas entrevistas en general se cuentan un poco
menos, y cuando vemos todo por raza, o edad o género y todos esos factores, los datos se representan al estado completo, como se representan en nuestros datos. Y durante la entrevista, en ocasión tenemos entrevistas adicionales o menos entrevistas con un grupo o con otro, y parte del proceso es ver esos datos cuidadosamente y asegurar que ningún grupo sea sobre o no representado, y eso toma en cuenta todas las diferencias que pueden salir. Estoy viendo más preguntas acerca de la metodología de esta encuesta. Dave o Lori, tal vez ustedes podrían hablar un poco acerca de cómo escogemos a las personas para las entrevistas, cómo hacemos las entrevistas por teléfono, por internet, y cómo nos comunicamos con ellos. Y cómo es que la gente quien tal vez sean indocumentadas, cómo es que estas personas son participan. Nuestra metodología es tomar una muestra de indiscriminado de residencias en Colorado. Dentro de cada hogar, nosotros escogemos a un adulto del hogar para participar en la encuesta. Utilizamos varias herramientas para poder comunicarnos con las personas en el hogar. Les llamamos por teléfono, por celular, les mandamos correos electrónicos. Si podemos encontrar un correo electrónico, también mandamos mensajes de texto y cualquier otro método de contacto. También mandamos un correo postal. No les hacemos preguntas acerca del estado migratorio para calificar para la encuesta. Es cualquier residente adulto de nuestro estado que puede participar, y nosotros queremos una selección diversa. Y es por eso que nosotros hacemos esta encuesta por varias maneras. Hay personas quienes tal vez no nos contestan por teléfono, pero tal vez pueden responder a un texto, o viceversa. Yo sé que mis propios hijos responderán rápidamente a textos, pero raramente buscan sus correos, bien sus correos electrónicos. Tratamos de ser lo más flexible que sea posible. Y esto nos ayuda a tener una representación diversa de la población del estado. Excelente. También recibimos algunas preguntas acerca de cómo se ve el grupo de datos para las personas LGBTQ más, específicamente las personas transgénero o las personas no binarias. Creo que nosotros destacamos en ciertos lugares donde estos grupos fueron destacados. Por ejemplo, experimentado batalla de salud mental. Eso, claro, fue una de las respuestas más altas, que experimentan ansiedad, estrés, aislamiento, y se me va la cuarta categoría, pero eso en general fue uno de los grupos donde notamos que hay una preocupación clara. Hablando de las políticas para abordar las cosas que ellos estaban mencionando, ellos estaban indicando que ellos sienten que estas cosas se impactarían más por la política, pero hablando de otros aspectos, como muchos residentes de Colorado, se preocupan el costo de vivienda, y había un sentido que las políticas que tenemos ahí pueden ser eficaces para abordar esos problemas. Y estoy tratando de pensar si hay cualquier otra área donde este grupo se destacó. David, no, pienso que mencionaste los principales, pero para los residentes LGBTQ+ y los grupos dentro de esta categoría, incluyendo las personas transgéneras y las personas quienes se identifican como LGB o no binarios, nosotros tenemos la habilidad, y hasta me puedes corregir, pero creo que en nuestra plataforma interactiva podemos ver estas subcategorías y ver cómo este grupo respondió a cada pregunta. Para cada grupo, hay veces 2% de nuestros respondientes respondieron que eran transgénero, por ejemplo, y esto significa que hay una poca cantidad de personas que nos respondieron a nuestra encuesta, quienes caen bajo una categoría.
Y de nuevo, pienso que este es uno de los mejores datos que podemos ver para poder medir las opiniones de residentes de Colorado. Los animo a que exploren esta plataforma interactiva y si tienen cualquier pregunta, no duden de comunicarse con la fundación. También quiero decir que cuando hablamos de estos subgrupos pequeños, eso significa que nuestra margen es muy variable para esa subcategoría. Entonces, tal vez no la vamos a destacar porque no tenemos suficientes datos, dado que no queremos que la gente se enfoque demasiado en decir que todas las personas LGBTQ se sienten ahí, ¿verdad? Porque nuevos residentes, quienes se acaban de mudar a Colorado, quienes escriben con la mano izquierda, hacen X, ¿verdad? Nosotros no nos sentimos con mucha confianza si no tenemos una gran categoría de respondientes de cada categoría. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Y tal vez voy a invitar a mi colega Kyle para responder a esta. Tengo curiosidad saber por qué Pueblo fue elegida para las preguntas adicionales. Hola, buenos días. Yo soy Kyle de la Fundación. Pueblo es un caso interesante. Cuando hablamos de estos datos cuantitativos y que describen las perspectivas de personas en Colorado, como un condado en general, ellos están solo un poco debajo de la cantidad de personas de poder, de poder ser medida sin sobre preguntar. Entonces nosotros decidimos que para Pulse estos últimos años queríamos nosotros tomar más, recibir más respondientes de esa área para tener más datos. Esto también tiene impactos para las comunidades a su alrededor, donde pueblo a veces se junta junto con otras comunidades. Entonces nosotros podemos hablar del condado de Pueblo solo, también podemos hablar del condado de El Paso solo y sin tener que combinarlos con otras comunidades para representar mejor las experiencias de estos condados en vez de combinar las áreas. Esto lo hemos hecho los últimos años con el condado de Pueblo por esa razón. Pero de nuevo, muchas gracias a ustedes por su participación y me encantan estas preguntas acerca de los datos y queremos responder a todas las preguntas que podamos. Gracias. Estoy viendo preguntas acerca de la plataforma interactiva, si se pueden escoger géneros específicos, edades, y sí se pueden escoger múltiples categorías dentro de cada una categoría. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que les interesa saber más, pues, que respondieron nuestra gente, quienes tienen menos de 30% de ingresos y también un nivel más hasta el $50,000 al año. Sí se pueden dividir esas secciones y esas categorías. Obviamente, si uno elige más categorías, eso va a disminuir la muestra de personas y nuestra confianza para decir que estos datos son precisos disminuye también. Entonces, sí se pueden escoger varias subcategorías y comparar cada uno de sus datos. Y también si esta plataforma interactiva tal vez no desean usarlo, puedes meterte a los datos y profundizar los datos viendo el documento PDF que viene ahí con todos los resultados y ahí pueden ver todas las respuestas y todas las preguntas que se hicieron basado en sus categorías raciales, de edad o demográfica. Estos datos también están disponibles en el sitio web. Un par de preguntas más.
Veo una pregunta aquí acerca de personas transgéneras. Creo que en nuestra plataforma interactiva combinamos a las personas no binarias y las personas transgéneras. Esta es la categoría que escogerías. La manera en que hicimos esa pregunta es y ellos identifican como trans o y creo que la respuesta era sí o no. David, Lori, pueden corregirme si lo indiqué mal. Creo que esas son todas las preguntas que hemos recibido en el chat que no hemos respondido, a las cuales no hemos respondido. Entonces, David, quiero que presentes las diapositivas y mostrar qué es lo que viene. Nosotros hemos publicado estos datos en varias fases este año. Tenemos una última presentación pública que será en septiembre, será el 19 de septiembre, empezando a las 10 de la mañana. Y nosotros vamos a profundizar esto en todas las respuestas, las personas que se identifican como hispanas o latinas. Les animo que se registren para esta presentación. Esta será presentada en español con interpretación al inglés. Entonces se pueden registrar usando el mismo enlace que usaron para hoy o para nuestras sesiones anteriores. Y de nuevo, siempre queremos asegurar que ustedes se comuniquen con nosotros si hay cualquier pregunta adicional, cualquier preocupación adicional o cualquier idea que tengan. Y eso concluye nuestra sesión. Les enviaremos a ustedes la grabación a todos los recursos que les hemos presentado hoy. Se los enviaremos también y también las registraciones para nuestra próxima sesión. Mandaremos todo eso por correo electrónico después de esta sesión. Muchísimas gracias a todos por unirse hoy. No duden de comunicarse si tienen cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día.